Financial Times, el FBI alerta de que hay un malware de China que pudiera amenazar a toda la infraestructura crítica de Estados Unidos, de tal manera que hay una parte de guerra cibernética que también coge cuerpo en ese entorno de segundo año de guerra de Ucrania, unido con segundo año del inicio de la Guerra Fría, de la política de bloques, de esa segunda Guerra Fría, con una política de bloques que cambia el mundo, y luego Commercial Real Estate. Miren, este post de LinkedIn de Bruce Richards, este que vamos a ver ahora, es la clave fundamental alrededor. Él es el chairman, el CEO de Marathon Asset Management, muy centrado sobre todo en Commercial Real Estate, una de las figuras clave alrededor de cómo se está moviendo el Commercial Real Estate y las dudas que puede generar, sobre todo en temas de impago, porque a la fotografía anterior de geopolítica, fíjense, el fin de semana salió una encuesta de gestores de fondos que decían inflación, geopolítica y esto, Commercial Real Estate. Tercera preocupación ya importante. 1 de cada 8, 10 lo decían en las últimas encuestas, 1 de cada 3 dicen, oiga, como explote esto, explota todo, en el sentido económico. De tal manera que, una vez que sale ese informe, Bruce Richards, hace 3 días ya hace un post en LinkedIn en el que dice, oiga, con todos los datos que tenemos, con cómo se ha congelado en los últimos 18 meses todo el Commercial Real Estate, hablando de Estados Unidos, a toda la fotografía geopolítica que hemos visto antes, complicadísima en el momento actual, solo falta una crisis económica. Un evento crediticio que impacte por la vía, en este caso, de Commercial Real Estate, para terminar de poner esto patas arriba y de quitarle toda la razón al inversor que sigue diciendo, ricitos de oro, ven a mí, en ese concepto de crecimiento, crecimiento, crecimiento económico. 8-10% es el movimiento que espera de trayectoria en libros que espera Bruce Richards alrededor del Commercial Real Estate, que los bancos tengan que asumir un 8-10% de quiebras, de tipos de default. Oiga, ¿hasta cuánto se le va a usted la mora? Entre el 8 y el 10%. Son miles y miles de millones. Pero miles y miles de millones. ¿Cuánto? Dice, son 2,7 trillones americanos, es decir, 2,7 billones, no 2.700 millones. 2,7 billones europeos, 2,7 billones europeos, trillones americanos, lo que ahora mismo tiene el balance de la banca. El 25% de esos activos podría estar dañado con un movimiento que llegue al 8-10% del default rates. De tal manera que vemos una fotografía clara en el que, frente a la crisis de 2008, que el evento crediticio venía sobre todo subprime y venía sobre todo vivienda de consumidor final, es decir, de particular, ahora el movimiento viene a empresa, 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 viene a oficina, 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 porque la gente no quiere volver a la oficina. De tal manera que tenemos una fotografía clara de Commercial Real Estate, que si todo eso viene en un aumento del riesgo por parte del inversor, este dato, este texto de Bruce Richards de Marathon Asset Management nos pone negro sobre blanco que estamos ante la posibilidad de que emita una explosión descomunal el comercio del real estate y golpea al conjunto de la economía. El otro gráfico importante es este, porque se nos va olvidando por el camino, mirando la bolsa, que hay una economía que no es floreciente. Tenemos los almendros en flor, que están en la bolsa todos, y tenemos al arbolico pelado, 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 que es la economía de a pie. Hasta que llegue la primavera, pelado, pelado, pelado. Y en ese entorno, este gráfico nos dice, cuidado, que es el caldo de cultivo de darnos un guantazo económico descomunal. Este es el porcentaje del ingreso familiar medio en pagos hipotecarios. Esto es el 40%. El 40% de todo lo que ingresa la familia para pagar la hipoteca. En diciembre del 23, que parece que sea hace 200 años, pero es hace 2 meses, en diciembre del 23 debían estar en el entorno del 37%, con el pico tocado, sobre todo en la parte final de la curva de subida de tipos, en el 40%. De los ingresos brutos, 37% de los ingresos brutos para cumplir con las obligaciones hipotecarias. 1994, no se ve un momento igual. ¿Hasta dónde hay que irse?
1984 para ver un momento en el que el ciudadano estadounidense tuviera que gastar ese porcentaje del 37% para poder asumir el pago de la hipoteca, de todos sus ingresos brutos familiares. Miren el siguiente gráfico, que nos apunta también a cómo estamos viviendo un indicador de estrés financiero al nivel más bajo de casi 3 años, lo cual para la Fed no es bueno. Gráfico de Bloomberg que nos refleja de una manera clara cómo, datos de Bank of America, el estrés financiero está en el nivel más bajo en 3 años. ¿Cómo puede ser con un entorno de tipos altos más tiempo? Más altos más tiempo. Y sin embargo el estrés financiero en el nivel más bajo de casi 3 años. Y el otro punto fundamental viene a través del ETF, del Black Swan, del cisne negro, que se ha desplomado un 99% después, gráfico de Bloomberg y noticia de Bloomberg, de que dijera que ese sueño apocalíptico que veía Morgan, Goldman y toda Bank of America no se cumplió. Mire dónde está, ha caído al suelo y se ha ido derrapando por el 0%. 99% abajo. Mire el siguiente gráfico, que nos lleva también a un entorno donde el banco, el crédito bancario está contrayendo de una manera rápida, sobre todo con todos los commercial banks. Es decir, esto es malo para la Fed. Esto es malísimo para la Fed, porque ellos tienen los tipos altos, pero el crédito, aunque se está contrayendo, que esa parte es positiva para la Reserva Federal, sigue siendo en un entorno donde sigue habiendo una parte de crédito importante. Aún así, estamos al bordecillo, Se contrae por segunda vez desde 1974. Este es el cero, Este es el cero. Por lo que se está contrayendo el crédito bueno para la Fed, malo para la Fed, lo que estábamos viendo antes. En un crédito en el que todavía la fotografía está en que ese estrés está desapareciendo. Esto, la última vez que sucedió, fue durante la crisis financiera. Porque hay alguien que dice, oye, cinturón de seguridad un poco más flojito. No, bien abrochado por lo que pueda pasar. Miren el siguiente gráfico de Game of Thrones, también era de Game of Thrones, alrededor de cómo tenemos un aumento de los pagos por intereses personales, que superan los 550.000 millones de dólares. Otra salvajada descomunal. 550.000 millones de dólares. ¿Está creciendo Estados Unidos? No está creciendo, se está endeudando como una bestia. Hogares y entidades públicas, pero esto no para. Los niveles actuales no se habían visto desde 1959. Estamos rompiendo todos los registros. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también el repunte de la economía en B, en Alemania, en porcentaje del Producto Interior Bruto, al entorno ya del cerca del 11%. Los expertos estiman que la economía sumergida habría aumentado en 2023 hasta 463.000 millones de euros, reflejando que hay un porcentaje también de economía que se marcha a la parte B fuera del sistema.